Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén súper bien, con muchísima energía y listos para sumergirnos en un tema que, de verdad, nos tiene a todos revolucionados y soñando despiertos. Hoy vamos a hablar de algo que resuena fuerte en el corazón de muchos, algo que hemos visto florecer en las pantallas y que nos ha robado suspiros, esa chispa, esa conexión, esa cosa asterisco mágica que existe entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, lo sé. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin, Hande y yo tenemos algo mágico juntas. Puede que algunos piensen, bueno, ¿y quién es yo en todo esto? Y la respuesta es simple: somos todos nosotros. Los fans, los seguidores, los que vivimos sus historias a través de la pantalla, los que nos contagiamos de su alegría y sentimos sus emociones como si fueran propias. Porque, seamos sinceros, cuando una pareja en la ficción, o que se rumorea que trasciende la ficción, tiene esa química tan palpable, se crea un vínculo especial no solo entre ellos, sino también con nosotros. Y eso es precisamente de lo que quiero que hablemos hoy, de esa energía, de ese magnetismo, de esa sensación innegable de que hay algo especial, algo asterisco mágico, cuando Kerem y Hande están juntos. Antes de que nos lancemos de cabeza en este análisis, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos contenido fresco, entretenido y, como hoy, lleno de pasión. Además, su apoyo nos impulsa a seguir creando y trayendo lo mejor para ustedes. Así que un clic en ese botón rojo y activen la campanita para que les avise cada vez que subimos algo nuevo. Gracias de antemano. Ahora sí, entremos en materia. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Para mí, sin duda, es Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como la conocimos en muchos lugares. Esa serie fue un fenómeno, ¿verdad? Y gran parte de ese fenómeno, no solo fue por la trama o la producción, sino por la increíble conexión que vimos entre sus protagonistas. Cada mirada, cada gesto, cada sonrisa, parecían cargados de una intensidad que iba más allá de la actuación. ¿Se acuerdan de Eda y Serkan? Era como si realmente se hubieran enamorado interpretando a esos personajes. Y esa es la magia de la que hablo. La química entre ellos es algo que, francamente, es difícil de fingir. Hemos visto a muchos actores trabajar juntos, y por supuesto, algunos tienen un talento excepcional. Pero con Kerem y Hande había algo diferente. Era una complicidad natural, una fluidez en sus interacciones que hacía que sus escenas fueran irresistibles. No era solo la atracción física, que evidentemente estaba ahí, sino una empatía, un entendimiento mutuo que se transmitía a través de la pantalla. Era como si estuvieran en la misma sintonía, jugando el uno con el otro en cada escena, elevando la calidad de la interpretación de ambos. Y no me refiero solo a las escenas románticas, que eran, por supuesto, espectaculares. Me refiero también a los momentos de tensión, a los conflictos, a las discusiones. Incluso en esos momentos se notaba esa corriente subterránea, esa conexión que hacía que sus personajes fueran creíbles y que su historia de amor fuera tan absorbente. Recuerdo muchas entrevistas donde se les preguntaba sobre su relación, y si bien siempre mantenían un tono profesional, sus respuestas, sus miradas, incluso sus sonrisas tímidas, dejaban entrever algo más. Esa reserva, esa pequeña distancia que mantenían al hablar de su vida privada, lejos de ser algo negativo, aumentaba el misterio y la fascinación. Porque, ¿quién no ama un poco de misterio en una historia de amor? El hecho de que no lo gritaran a los cuatro vientos desde el principio, sino que mantuvieran esa discreción, hacía que su relación se sintiera aún más genuina. Era como si estuvieran construyendo algo sólido y privado, lejos del escrutinio constante de los medios y de los fans. Y para nosotros, que éramos testigos de esa evolución, era aún más emocionante. Ver cómo esa chispa que se encendió en el set, se convertía en algo más real, algo que podíamos intuir, que podíamos sentir. Y las redes sociales, las redes sociales. Han sido un campo de batalla, pero también una fuente inagotable de momentos mágicos. Las fotos que compartían, a veces sutilmente, a veces más evidentes, los comentarios cariñosos, las interacciones que nos hacían especular y soñar. Cada me gusta, cada comentario, cada aparición juntos en eventos, era analizado al milímetro por los fans, y debo decir, con mucha razón. Porque esas pequeñas pistas alimentaban esa narrativa que todos queríamos creer. Pensemos en la forma en que se miraban.
Esa mirada que dice más que 1000 palabras. Esa complicidad que se reflejaba en sus ojos cuando estaban juntos en una alfombra roja o en una entrevista. Era como si tuvieran código secreto, una forma de comunicarse que solo ellos entendían. Y eso, amigos, es pura magia. Es esa conexión especial que va más allá de lo superficial, que se adentra en lo profundo del ser. Ahora, es importante ser realistas. Como fans, a veces tendemos a idealizar a las parejas. Es natural. Nos enamoramos de sus personajes, de la historia que nos contaron, y queremos que esa magia se traslade a la vida real. Y en el caso de Kerem y Ande, esa conexión fue tan fuerte, tan palpable, que para muchos de nosotros, la línea entre la ficción y la realidad se volvió muy delgada. Y creo que eso es un testimonio del increíble talento y la genuina química que compartían. ¿Qué podemos aprender de esta magia? Para mí es una lección sobre la importancia de la conexión genuina. No solo en las relaciones románticas, sino en todo tipo de vínculos humanos. Cuando dos personas se conectan a un nivel profundo, se nota. Se irradia una energía que atrae, que inspira, que es mágica. Kerem y Ande nos mostraron que cuando hay autenticidad, cuando hay respeto mutuo, cuando hay una verdadera admiración, las cosas florecen de una manera especial. Y más allá de su relación, su trabajo juntos en Senkalkam nos dejó un legado. Nos dejó una historia de amor que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en el destino, en las segundas oportunidades, en que el amor puede surgir de las circunstancias más inesperadas. Y eso en sí mismo es algo mágico. Nos regalaron momentos inolvidables que quedarán grabados en nuestra memoria como fans. A veces, cuando la vida real se complica, es reconfortante tener estas historias que nos recuerdan la belleza de la conexión humana, la intensidad del amor, y esa chispa inexplicable que puede surgir entre dos personas. Y la forma en que Kerem y Ande, tanto dentro como fuera de la pantalla, mostraron esa conexión, fue simplemente inspiradora. Por supuesto, la vida sigue y las personas evolucionan. Las relaciones cambian, y eso es parte de la vida. Pero lo que no se puede negar es la huella que dejaron juntos. Esa energía que compartieron, esa magia que nosotros, los fans, pudimos percibir y disfrutar. Y es esa percepción, esa creencia colectiva en su conexión especial, lo que hace que este tema sea tan fascinante para todos nosotros. Entonces, ¿qué es esa magia? Es esa química innegable en la pantalla. Es esa complicidad que traspasa los límites de la actuación. Es esa forma en que sus miradas parecían hablar idiomas secretos. Es esa energía que se sentía en cada interacción, ya fuera pública o privada. Es esa forma en que nos hicieron creer en una historia de amor, y para muchos, en la posibilidad de que esa historia continuara fuera de los focos. Es, en definitiva, la capacidad de un dúo para tocar nuestros corazones, para inspirarnos y para hacernos soñar. Y es por eso que, aunque las circunstancias cambien, el recuerdo de esa conexión mágica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel perdurará en la memoria de sus fans. Porque nos regalaron algo especial, algo que va más allá de las palabras, algo que se siente en el alma. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por la magia, que une a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado esa conexión innegable que vimos en pantalla, esa química que nos hizo suspirar, y esa energía que para muchos de nosotros se sintió como algo realmente especial, algo verdaderamente mágico. Hemos hablado de cómo esa chispa, ya sea en la ficción o en la vida, puede cautivarnos y hacernos creer en historias extraordinarias. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en esta conversación. Su presencia aquí es lo que hace que todo esto valga la pena. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les fascinó de la conexión entre Kerem y Hande? ¿Sintieron ustedes también esa magia? ¿Hay algún momento en particular que recuerden con especial cariño? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de que se vayan, recuerden que si este vídeo les gustó, la mejor manera de demostrarlo es dándole un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, con todo el mundo que crea en la magia de las grandes conexiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Activen esa campanita para que no se pierdan nada.
Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto mucha más diversión. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao.